capítulo 22. La palabra para esta semana es conocer o errar. Conocer o errar. ¿Qué quiere de las dos cosas? ¿Conocer o errar? Conocer, ¿no? No esperaba otra cosa. Esa es la respuesta. Porque errar, ¿a quién le gusta errar? ¿A quién le gusta equivocarse? Creo que a nadie, ¿no? Le gusta. Y dice la palabra, ese día Jesús se encontró con todos los amigos. ¿Has tenido esos días que te has encontrado con todos los amigos? Y digo amigos entre comillas, claro. Primero se encuentra a los fariseos y empiezan a decirle, no, una moneda y esto, y Jesús con mucha sabiduría dijo, dad a César lo que es, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Luego se encuentra con los saduceos que no creían en la resurrección, y le hacen un planteamiento. Hay muchas veces la persona que está errada, equivocada, confundida, hace planteamientos que son totalmente incoherentes, porque dice que los saduceos no creían en la resurrección de entre los muertos. Y le hacen a Jesús una pregunta y le dice, mira, una mujer tuvo 7 maridos, todos de la misma familia, todos eran hermanos. Y dice, ellos murieron, la mujer también, y en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ahora, la realidad es que ellos no creían en la resurrección. Estaban haciendo solamente la pregunta para probar a Jesús. Muchas veces preguntamos cosas y tratamos de no sé de qué cosa, de lo que queremos es saber más que Dios, o qué cosa, y usted sabe que la ignorancia es la madre del atrevimiento. Y ellos se atrevieron a preguntarle a Jesús. No creían en la resurrección, pero le preguntan. Y Jesús le da una respuesta como esta. Y le dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, estáis confundidos, equivocados, estáis desubicados y erráis porque ignoráis las Escrituras, la palabra. Erráis porque ignoráis las Escrituras. Y por eso la ignorancia te lleva al error y al planteamiento que está fuera de lugar y de tono. Y por eso Jesús los ubica y le dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Por lo tanto, mi hermano, nosotros no queremos errar, sino al contrario, conocer las Escrituras tanto como el poder de Dios. Ambas cosas, conocer las Escrituras como el poder de Dios. Amén. Amén. No queremos ser un pueblo ignorante, no queremos ser hombres y mujeres que no conocen la palabra. Usted sabe que la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra. Y hay que conocer bien la palabra, porque una espada en mal uso puede ser peligrosa, peligrosísima. Es un arma. Y un arma que vale para defenderte, pero un mal uso, al no conocer, puede ir en contra de ti. Al no conocerla. Por lo tanto, es importante conocer la palabra, conocer las Escrituras para no errar y tener planteamientos en la vida que están totalmente fuera de lugar, donde tú crees, por ahí, que sabes más que nada, más que nadie, y eres el primer ignorante por tomar la postura y el planteamiento que tú estás haciendo. Digo yo, ¿los saduceos no eran unos ignorantes? Más o menos dicen ignorantes, ¿eh? ¿O no? Si dice ignoráis, por lo menos en el tema concreto, son unos ignorantes. ¿O no? Ignorar. Es verdad que a veces se puede ignorar voluntariamente y a veces se puede ignorar involuntariamente, que no han tenido la oportunidad de saber conocer. No era el caso de los saduceos, porque los saduceos tenían la oportunidad, la ocasión de conocer. Lo que pasa es que ellos se cerraban y no querían. Decían, no había resurrección de los muertos. Ahora bien, a veces queremos cosas solamente para dar un golpe al otro. ¿Qué cosa? No, para dejar al otro en evidencia. Hay que conocer las Escrituras para tu propio bien. Amén. Amén. Para tu propia bendición, para tu propia ubicación. No ubiques tú a los demás, ubícate tú primero y luego podrás
nos gusta mucho ubicar a los demás cuando nosotros realmente no estamos ubicados y aún ignoramos, porque no queremos conocer, porque tenemos nuestros planteamientos. La ignorancia nunca es buena. Los países en desarrollo son los que invierten en I más D. La gente que invierte, el país que invierte en ciencia y en investigación, son los países que crecen y se desarrollan, ¿o no? Esos países que en tecnología, que han invertido mucho, son gente con mucho esfuerzo en ese sentido, y son países que son capaces de llevar adelante. Aún las crisis les afectan menos por las cosas. No estoy entrando en política, pero es verdad, y en esto nosotros tenemos que no, y en las escrituras, tratándose de las escrituras, tenemos que ser gente bien preparada, bien cualificada. Amén. Usted ya sabía que a Jesús a los 12 años, qué gusto daba ver a Jesús, se perdió. ¿Pero dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Y con quién estaba? Con los doctores de la ley. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Me dejáis jugar una partidita a la Play? ¿Me conectáis aquí con internet? ¿Qué hacía Jesús? ¿Preguntaba o no? Estaban seritos, ¿eh? Cuando, ¿sabéis, muchachos? ¿Tenéis todos más de 12 años? En la cultura judía, a los 12 años dejaban de ser niños para ser un hombre, así se le consideraba. Hay muchas veces que nos amparamos que somos niños, pero tenéis suficiente, todos los que estáis aquí, ahora me refiero a los jóvenes, y ahora me dirijo a los jóvenes, todos los que estáis aquí ya tenéis capacidad de empezar a educaros, empezar a conocer, empezar a tomar responsabilidad sobre lo que Dios os habla, sobre lo que vuestros padres os enseñan acerca de la palabra de Dios. Ya no soy niño, ya soy persona responsable, y ya no le digo a nosotros los más mayorcitos, fíjense, todos tenemos esa responsabilidad. Por lo tanto, tenemos que dice que el pueblo sin visión, sin conocimiento, el pueblo sin conocimiento, ¿qué es? Perece. Amén. Y por lo tanto tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. Usted mire, ojalá estuviéramos todos suspirando como el salmista en el Salmo 119. ¡Qué hombre! Diría, este es un fanático, ¿qué le pasa a este? Amo tu ley, amo tu palabra, amo tu mandamiento, me deleito en ello. Lámpara esa, ¿con qué joven limpiará su camino? Con leer, con la escritura, tal. El hombre estaba entusiasmado con la palabra de Dios, ¿o no? Amén. Salmo 119. Es el salmo más largo. Amén. Y el capítulo quizás más largo de todas las escrituras. Y el hombre dice, y en cuanto a la palabra, hermano, es importante la palabra de Dios. Amén. Conocer las escrituras. Porque al no conocer las escrituras, indudablemente el enemigo, el ignorante es fácil de manipular, ¿o no? Amén. A veces de verdad que ignoramos a conciencia, porque no nos interesa saber ni conocer. Pero a veces ignoramos porque somos ignorantes. Y además muchas de nuestras posiciones, de nuestros atrevimientos, de nuestros conceptos, de nuestras ideas, vienen del error de no conocer bien las escrituras. Amén. Y por eso algunos posicionamientos fuera de tono y fuera de lugar. Si usted lee bien la palabra y su espíritu, sabrá bien que está fuera de orden y fuera de lugar. Por eso hay que conocer a la palabra y al Dios de la palabra. Amén. Y es importante conocer para no errar. Dice, bueno, un error no pasa nada. Mira, un error se puede pagar caro o no. Yo le pregunto, ¿ha pagado usted un solo error caro en su vida? Uno solo. Por ejemplo, casarse con la persona equivocada es un solo error, pero lo paga toda la vida. ¿O no? Un solo error. Saltarse un semáforo en rojo de manera voluntaria, un solo error. Hay algunos que están inocentes, un solo error. O quizás es que se lo saltaba siempre, no lo sé. No me pillan. Pero un solo error puede ser a veces muy cruel, ¿o no? Por lo tanto, hermanos, es mucho mejor conocer, saber, que errar y confundirse. Porque además, a veces solamente tu confusión no es para ti solo, sino otros son arrastrados. Dice, hay de vosotros ciegos, guías del ciego. ¿Dice eso? Y nosotros no deberíamos ser ciegos, sino gente que conoce, que sabe la palabra de Dios.
Amén. Por lo tanto, tenemos que conocer la palabra. Además, ¿usted sabe quién y quiénes se extienden? La gente que conoce y la gente que sabe. ¿O no? La gente que conoce, la gente que sabe, la gente que se extiende. La gente que ignora tiene un recorrido muy corto, muy cortito, sea espiritual, o sea físico, o sea material. Solamente la gente que se preocupa en conocer es la gente que llega lejos. ¿O no? Quizás no llega usando las mejores prácticas, pero por lo menos no se le puede negar que esa persona está preparada y cualificada para hacer lo que está haciendo. A lo mejor con malas artes, en algunos casos, pero sabe y conoce bien cómo tiene que hacer. Cuando ignoramos, un ignorante es muy difícil que tenga un largo recorrido, porque no sabe, no conoce. ¿Sí? Es posible, pero cuando usted sabe, tiene la capacidad de andar y de llegar largo en su recorrido y en sus metas. ¿Amén? Amén. Por eso el Señor nos invita a escudriñar las Escrituras. Amén. Él hace sabio al sencillo. Amén. ¿Sí? Los que habían estado con Jesús, ¿qué era gente? Sin letras y del vulgo. Tendría que haber un cambio radical en nuestras vidas a partir del día que conocimos al Señor, en conocer las Escrituras. Amén. Eso marca la diferencia en nuestras vidas. Los jóvenes judíos que fueron a Babilonia marcaron la diferencia porque tenían identidad. Y el que conoce las Escrituras tiene identidad. Amén. El que no conoce las Escrituras le falta la identidad. Por eso la tentación a Jesús en el desierto y el diablo tratando de seducirle, de tentarle para que él pecara. ¿Qué usó? ¿Qué herramienta usó Jesús en su defensa? ¿No sabes que he ayunado y he orado 40 días? ¿Que no te enteras, tío? Que vengo del desierto, que vengo de ayuno y oración. No mencionó nada de eso, ¿a que no? Él dijo, escrito, y qué poco uso hacemos de lo que está escrito. Porque quizás no lo conocemos y porque entramos a la seducción, entramos a la confusión que a veces el enemigo nos invita a entrar. Si usted conociera, posiblemente sabría desde el minuto 1 qué es lo que usted tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Amén. Daniel entra y desde el minuto 1 dice, mire, por favor, no queremos contaminarnos con la comida que... ¿Dijo eso o no? ¿Lo tenían claro? Eso evita que ellos se contaminen. Desde el minuto 1, Jesús no hace alarde de nada, de que es el Hijo de Dios, que es esto, que lo otro. Si al diablo no le importa poco que tú seas Hijo de Dios ni nada, Él va por ti. ¿Lo entendió? Él va por ti. El ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Dice que el diablo anda como león rugiente, dando vueltas y vueltas. Y algún día si te encuentra desalmado, si te encuentra confuso, y escúcheme, hay días de confusión, hay días de mucha presión, hay días de mucha dificultad, y solamente aquellos en comunión con Dios y en comunión con la palabra y conociendo las Escrituras son los que son librados. Amén. Porque usted sabe que la presión entontece, ¿o no? ¿No? Así que si usted está muy tonto hoy, a lo mejor hay mucha presión. No es una broma, no es un chiste, porque la presión, y viene a todos, ¿sabes? La presión no se escapa nadie se escapa de la presión, de la dificultad. Ahora, hay que conocer las Escrituras. Amén. No podemos ignorar lo que está escrito. Por eso Jesús dice, escrito está. Y si lo dices porque lo sabes, ¿dónde está escrito? Amén. Y si lo sabes porque Dios lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, el diablo no tiene parte ni suerte. Amén. Escrito está. Así que, hablando de esos días, de mucha presión, de mucha dificultad, usted conoce la historia de Job. Job, un hombre impresionante. Yo no quiero usarlo una vez para bien y otra vez para mal, como usted puede llegar a esa conclusión, pero de verdad que Job fue un hombre que cuando fue privado de todo dice que Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Pero claro,
hay mucha presión, y aunque yo diga esto, el enemigo siempre va a seguir presionando sobre mi vida, tocando lo que más me duele, que es mi familia, que es mi propia vida, y lo va a seguir tocando y demás. Dios quitó. Pero sabe que a partir del capítulo 3, por ahí se encuentra con sus amigos. Esos amigos que van para consolarte, que van para ayudarte, que van para animarte, y empiezan los amigos a cascar también, ¿no? Pero llega un momento donde se pone mal y dices, ¿quién me diera que yo iría delante de Dios y pediría explicaciones el por qué yo tengo que estar pasando todo esto, etcétera, etcétera, etcétera? Ahora, Job era un hombre íntegro, oraba por sus hijos, lo presentaba y daba ofrendas, o sea, ofrendaba, levantaba altar a favor de él, pero con todo su actitud no termina de ser una actitud adecuada y correcta. Posiblemente se hubiera conocido más. Además, esa era la conclusión, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. O sea, me puse fuera del lugar. Quizás si hubiera conocido un tanto más. Por eso, si usted lleva años en el Evangelio, si usted ha leído y releído la Biblia, no se dé por satisfecho. Siga aprendiendo de la palabra. Porque la palabra es viva. Y algo vivo está en constante movimiento. Amén. Y la palabra no haya producido una transformación de hace 10 años, y hace 10 años usted no se renovó todavía con la palabra. Amén. En la palabra hay que renovarse día a día. Usted es un ser vivo, ¿no? Y se ha dado cuenta que usted ha sufrido transformación. ¿Ve usted sus fotos? Ya no es lo mismo, puede ser a mejor o a peor, pero ya no es lo mismo. Con unos kilos más, con unos kilos menos, con uno así, con así, ahora se ve usted más guapo, se ve más feo, yo qué sé. Pero usted ha sufrido transformación o no. Sí, ¿verdad? Pues deje que la palabra le siga cambiando y transformando en su vida. Amén. Así de Job empieza a decir con Dios, y él dice, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Hablaba lo que no entendía, lo que no conocía. Eso lo dice al final del libro. Y qué interesante es cuando, porque a veces nosotros no reconocemos, ¿está justificada la actitud de Job? ¿Está justificada? ¿Por qué se puso así tan? Y dice, hombre, pero es normal, pastor. Si usted sabe lo que estaba pasando el pobrecito, si es que se puso así, porque posiblemente Jesús tuvo razones para mirar al cielo y decirle, ¿por qué yo tengo que cargar con todo esto? Y aguantar a toda esta gente pelmaza, ¿no? Pelmaza. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, bueno, alguna cosa, ¿no? Padre, perdónanos porque no saben lo que conocía el corazón del Padre. Se estaban burlando, le estaban escarneciendo, le estaban lo peor de lo peor. Sus mejores amigos le habían dejado, les habían abandonado. Pero cuando uno conoce la palabra y el corazón de Dios, de su boca pueden salir palabras como Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. No pobrecitos porque les saben. Amén. Así que Job tuvo ese momento. Pero él terminó diciendo, yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Cuántos se quieren seguir preguntándole a Dios? ¿Cuántos quieren ser enseñados por Dios? ¿Cuántos quieren conocer la palabra? Amén. Para eso necesitamos, hermanos, no cansarnos. Porque además, el que no reconoce, ¿cuántas veces usted reconoce que ha dicho cosas que no debía decir? Que ha errado de la noche al día. Que ha tomado una postura totalmente fuera de lugar. Y cuando Dios se ha revelado, cuando Dios ha mostrado a usted, tiene que ser el primero en decir, Señor, perdóname, me arrepiento de haber pensado, de haber dicho, de haber actuado de una forma que poco te glorificaba y hablaba muy mal de mí al desconocer tu palabra. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. O vamos a acabar con este mundo hablando y diciendo de Dios. O usted no conoce la palabra. Dios es grande en misericordia y lento para la ira y grande en misericordia. Dios no quiere la muerte del que muere. Y la única
injusticia es la injusticia del hombre, que no conoce a Dios y que no conoce la palabra de Dios. Amén. Y hay que conocer las Escrituras. ¿Qué dice la palabra? Porque el mundo opina y el mundo habla. ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? En cuanto a la palabra. Y si usted no conoce la palabra, entonces usted se ha arrastrado y seducido como los demás. Amén. 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 Por lo tanto, no ignores la palabra. Es verdad que hay gente, qué triste, ¿no? Hay gente en países. Yo pongo una ilustración. Nosotros aquí entendemos claramente que todos los niños que nacen a partir de los 3 años, 6 años, todos van al cole a prepararse, ¿no? Académicamente, ¿a que sí? Hace la primaria, hace la secundaria, hace el bachiller, hace una carrera, y eso usted lo ve tan normal, ¿a que sí? Y es normal. Y si esos niños son unos ignorantes en cuanto a sus estudios, es voluntariamente ellos han decidido. Pero ¿saben que hay países donde los niños no tienen esa posibilidad? Y yo quiero decirles que hoy nosotros tenemos la posibilidad, vivimos en un país de libertad, tenemos Biblias en casa, ¿no? Podemos hacer, incluso podemos ir por la calle con la Biblia bajo el brazo y no pasa nada, ¿o no? Es importante leer la Biblia, es importante conocer la palabra. Amén. ¿Está ahí? Amén. En mis tiempos, cuando yo me convertí, decían, no era muy favorable a los estudios de la palabra, al estudio de la palabra, decía que la letra mataba. ¿De cuánto la Biblia mata? ¿Qué mata? El diablo y la ignorancia. Esta palabra mata la ignorancia. Amén. Y te da sabiduría y conocimiento de la cosa. Claro que mata al diablo y sus estrategias. Pero aquí te da vida. Amén. Amén. Es el Espíritu, es el que vivifica. Y algunos, yo no sé cómo lo entendieron. Yo nunca lo entendí así, que la palabra, porque yo recuerdo cuando me convertí, yo leía, escucha, recién convertido. En aquellos años, pocos, había institutos bíblicos, pero poco, las iglesias académicamente, en la palabra de Dios, estaban muy poco preparadas. Prácticamente nada. Yo creo que la iglesia empezó a dar a pelo de cayó. Pero yo recuerdo, recién convertido, cuando yo entro por la puerta, alguien me regala un Nuevo Testamento. Escuche, leer yo la Biblia, leer el Nuevo Testamento, para mí era algo maravilloso. Dios me hablaba a través de su palabra, yo aprendí a través de su palabra, yo sigo aprendiendo a través de su palabra. Cuando yo leo la palabra, Dios me habla a mí. Amén. Y me forma como hijo. Amén. Aparte de todas las oportunidades que hoy tengo, pues de estudiar y de aprender. Amén. Hoy día, dentro de las iglesias, porque usted sabe que aquí será poco, será reducido, pero tenemos estudios de la palabra de Dios, tenemos escuela bíblica. A usted le gustará o no le gustará, pero la tenemos. Con profesores más o menos preparados, pero lo tenemos. Y sepa que estamos orando para, y por lo menos un servidor, que es a quien corresponde, a un pueblo pastoral, a quien corresponde instaurar un método de enseñanza. Cuando digo método, como usted quiera, llamarle método del pastor o para un método, como usted quiera, para formar a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios. Porque yo creo que la formación es importante. Amén. ¿O no? Amén. Usted apuesta por la formación, no por la información, sino por la formación. Amén. Amén. Y la formación es importantísima, porque usted será conforme haya sido formado. Amén. Y no será más de lo que haya sido formado. Por lo tanto, tenemos que formarnos en la palabra de Dios. Amén. No solamente de una manera teológica, sino de otra forma también práctica, de vivenciar de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuándo lo recibe? Amén. Y dice, pero pastor, es que eso es muy aburrido, yo me pongo a leer la Biblia, me aburro. Y fíjese que yo nunca me duermo cuando estoy en Facebook, en Twitter y en esas cosas tecnológicas, y cuando leo la Biblia me duermo. ¿Se duerme usted? ¿No se duerme? ¿No se aburre? ¿No se cansa? ¿No se cansa? Pues bendito tú. Bendito tú. Y bendito todo aquel que ama la palabra de Dios. Que no se cansa, que una y otra vez medita. Bienaventurado, ¿no? El varón que medita en la ley de Dios de noche y de día. Dice, pero que ustedes son unos fanáticos. ¿Por qué? Si yo quiero conocer a Dios, soy un fanático. Soy un hombre que ama a Dios.
Cuando uno ama a alguien, no tiene muchos reproches contra tal persona, que no, al contrario, todo le parece poco, bien no, pero poco porque ama. Amén. Así que erráis porque ignoráis. ¿Y cuántos errores nosotros hubiéramos evitado si conociéramos la palabra de Dios? Amén. ¿Sí? Muchos errores, y errores importantes en la vida hubiéramos evitado conociendo la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo evitar los errores? ¿O cómo evitar la ignorancia? Juan capítulo 5, verso 39, Jesús mismo habla y dice a los que le oían, y en este caso a ti y a mí también, 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Escudriñar es más que leer. ¿Cuántos leen la palabra? La siguiente pregunta es: ¿cuántos escudriñan la palabra? ¿Sí? Tenemos la palabra profética más segura que alumbra como una antorcha. Amén. No vaya a la palabra de Dios diciendo: ¿y esto por quién está escrito? Por los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Usted cree esa doctrina? Que esta palabra es inspiración de Dios. Sí, totalmente inspirada por Dios. ¿Lo creo o no? Esta palabra es totalmente inspirada. Porque si no cree que es inspirada, entonces ya empieza por ahí el enemigo a decirle, ya a hablarle: no, pero eso lo que lo ha escrito, y serán los hombres, ¿no? Algunos que creen en la inspiración parcial, depende de qué tema es inspirada o no. Yo creo que es toda inspirada por Dios. Amén, ¿lo creo o no? Lo dice la misma Escritura. Y por lo tanto hay que escudriñar. Y escudriñar no es fácil. Dile a la iglesia a tu lado: no es fácil. Qué ilusión, quiero ser médico, quiero ser ingeniero, quiero ser informático. Pero cuando usted entra, ¿tú qué estás estudiando, Moisés? ¿Caminos? ¿Que todo lleva a Roma? No. Ingeniero de caminos para México. Eso era mi padre. Mi padre cogía una piedra, la picaba y hacía camino. Y no fue a la universidad, ¿no? Pero es duro, ¿no? Todo nos ilusiona que sí. Yo quiero ser esto, yo quiero ser otro. Lo que nos falta es hincar codos y prestar atención. Y en eso el enemigo, a veces tenemos tiempo para todo, a veces menos para leer las Escrituras. Para dedicarle tiempo. Escudriñar es algo más que leer. En la mañana yo tengo 10 minutos, leo y luego hay otras cosas. No. Es escudriñar, es escarbar. ¿A que usted ha escarbado alguna vez? ¿Sí? ¿Lo ha hecho con las manos? Depende de qué cosa, ¿no? Se puede escarbar o no con las manos, ¿no? ¿Sabe? Y yo un consejo en el día de hoy: no escarbe la vida de otro, porque la vida de otro a veces escarbamos mucho, ¿o no? Somos expertos en escarbar. En vez de escarbar en la vida de otros y en los defectos de otros y en los problemas de otros, por eso ore y escarbe en la palabra de Dios, que le ayudará a entender las cosas diferentes. Amén. Y sobre todo, escarbe en la palabra, porque la palabra será un espejo para su vida. Amén. Y el primero que se verá será usted. En vez de ver a otros, pero esto. Porque cuando usted escudriña las Escrituras, el primero reflejado en ella es usted. El hecho que escarbemos tanto en la vida de otros es porque no escarbamos en la palabra de Dios. Porque al escarbar en esa palabra, usted se da cuenta de su condición. Sabe qué frágil es y de qué material está hecho. Entonces, el que escarba tanto en la vida del otro es porque no escarba nada en la palabra de Dios. Amén. Ya de paso. ¿Sí? Escudriñar las Escrituras. Yo creo que es importante. Ellas son las que dan testimonio de quién. ¿Usted quién quiere conocer? ¿En mi vida o la vida de Jesús? Sí, la vida también. Sí, bien, claro, ok. Aquí estoy. Hágame preguntas. Pero quiere conocer a Jesús, escudriña las Escrituras. Amén.
Y eso, aquí tenemos algunos. Tú, Tamara, ¿tú has acabado bien? No, pero aún te queda más. David, ¿tú no? ¿Tú no? ¿Cuántos han estado en el set aquí? Ya, nuestra hermana Conchi, Jaume. ¿Quién más ha estado en el set y ha terminado el set? ¿Quién? Aitor y Miguel están en proceso. No hay corona todavía, chachi. Raquel también ha estado. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Ha sido útil? Muy útil, ¿verdad? Aunque con todo el conocimiento no es solamente suficiente, porque es verdad que hay que aplicarle el espíritu al conocimiento de las Escrituras y saber de qué espíritu somos, ¿no? Porque usted sabe que estos dos que iban con Jesús, cuando fueron un poquito rechazados, dijeron: Maestro, ¿quiere que oremos y que llueva qué? ¿Que llueva qué? Fuego. Y Jesús dice: es que aún no sabéis de qué espíritu sois. Por lo tanto, hay que aplicar bien la palabra con el buen espíritu de parte del Señor. Amén. Y eso nos da equilibrio y eso nos hace que la palabra sea usada bien en bendición de los demás. Amén. ¿Lo recibe? Amén. Así que hay que escarbar en las Escrituras. ¿Cuántos van a querer escarbar esa Escritura? Dice: no tengo tiempo. Bastantes cosas tengo yo. Sí, es verdad que hoy día nos entretiene mucho las nuevas tecnologías. Usted ha visto, ¿no?, cómo va la gente por la calle con su móvil. Y si va por la calle así, pues se lo imagina en casa. Las nuevas tecnologías están absorbiendo todas nuestras energías, todo. A veces nos cuesta, y no lo digo por ustedes, lo digo, yo soy un neófito en eso y a veces hay que tener cuidado. Y mire que yo sé poco de esas cosas, pero hay que tener mucho cuidado, pues porque por ahí el enemigo nos está robando. ¿A usted le gusta que le roben? Dice: no, el dinero no, que no me roben. Pero ¿y si le roban el tiempo? ¿Y si le roban el tiempo? ¿Usted considera importante su tiempo? Amén. Pues a veces si le roban el tiempo y usted hace una mala inversión de su tiempo, puede llegar a la ruina. Igual, no por la economía, sino por el tiempo. Amén. Jesús tenía tiempo para el Padre, ya sabía, ¿no? A orar, a buscar al Padre, etcétera, etcétera. Y así, nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de Jesús. Y dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 4, importante conocer, saber, porque dice: ahora pues, en el verso 1, oh Israel, oye los estatutos, o sea, oye mis palabras y decretos que yo os enseño, para que lo ejecutéis y viváis. Miren lo que dice aquí, es lo que dice Santiago, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Oye Israel, oye los estatutos, decretos que yo os enseño, para que los 4:1 de Deuteronomio ejecutéis y viváis, y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. En el capítulo 6, hablando acerca de escudriñar y tener presente las Escrituras, ser formados en la palabra de Dios, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en la palabra, en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Hoy los niños saben manejar el iPad y el móvil de una manera extraordinaria, Lo que pasa es que no saben manejar mucho la Biblia. A mí me asombra ver niños de 3 años manejando muy bien el móvil. Manejan, conocen el móvil, la nueva tecnología, impresionante. Yo no me lo pongo a eso, porque digo que no es muy bueno, es que esto no lo sepa manejar. Y estamos hablando de niños
de creyentes y niños que van a la iglesia, hoy quizás hemos determinado, dice, pero no hay que ser tan radical, pero digo yo, el Señor nos dice que hay que repetir la palabra. ¿Usted cuántas veces come al día? Y dirás, que puedo. Uno poco y otro mucho. Si puedes mucho, puedes poco. Pero al acostarte, cuando te levantes, yendo por el camino, amén. Y mejor ser pesado con la palabra que light en la palabra. Hoy día vivimos un tiempo muy light en cuanto a la palabra y un poco olvidada y un poco dejada. En eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Amén. Porque el enemigo siempre va a tratar de engañarnos, así que persevera enseñando la palabra. Y dice en el 8:1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que Dios ordena hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento de vuestros padres. Siempre todo está visto, previsto y indicado en cuanto a lo que es conocer la palabra. Por lo tanto, mi hermano, tenemos que conocer la palabra para no errar, para no ignorar. Amén. Escudriñar. Hoy la palabra es escudriñar las Escrituras. Amén. Si te cansas, si te aburres, si no te entra, eso es porque a la carne no le gusta. Pero al Espíritu sí. El Espíritu está como dispuesto, pero la carne, como está nuestra ahora, con carne débil, diciendo, ¿cuándo acabará este? No se puede. Yo, ay, qué pesado que un tipo. Pasa nada, ¿eh? Todo tiene lo que quiera. Soy un poco pesado, pero ¿qué voy a hacer? ¿Estoy hablando de Dios? ¿Estoy hablando de la palabra? ¿O quiere que para no ser pesado también? Bueno, de la palabra. Amén. Yo me creía. Es verdad que no hay por qué pesar, no hacer pesar las cosas, pero hay cosas que últimamente a mí me preocupan, porque para cualquier cosa tenemos tiempo, nos sobra, y no nos duele, no nos pesa, no pasa nada. Pero para Dios nos ponemos muy mezquinos y falta de generosidad. Cuando usted sabe lo que le espera en la eternidad, está en el cielo, ¿sí? Alabando, adorando el nombre del Señor, ¿sí lo sabe? Allí no hay otra cosa, sino está en la presencia del Cordero, alabando y adorando. Va a decir que es aquello que dice, pero no eres tú. Me estoy compartiendo para que usted llegue allí. Amén. Por lo tanto, hermano, y por último, acabo con segunda de Timoteo, capítulo capítulo 3. Dice la palabra. Estaba hablando del carácter de los postreros días, engañando y siendo engañado. No cabe duda que estamos viviendo los últimos días, porque el enemigo se levanta y trata de engañar y trata de confundir. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mi pregunta, ¿estás engañado alguna vez? ¿Sí? ¿Y tú? ¿Has engañado alguna vez? ¿Eh? Dice, pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido. Persevera en la palabra, en lo que has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? ¿De quién aprendió Timoteo? Aquí eran otros tiempos. De su madre. ¡Viva las madres! Y viva las abuelas que enseñan la palabra de Dios. Hoy hay una figura que no se valora tanto, solamente se valora la figura de los abuelos para que guarden a los niños. Pero los abuelos tienen un propósito más allá de guardar a los nietos, sino también enseñarles la palabra que conozcan. Los abuelos son importantes en la familia, ¿lo saben? No son un estorbo. ¿Cuántos abuelos hay aquí? En serio, no estoy
estoy hablando de broma, estoy hablando muy en serio. Un abuelo, una abuela que ama a Dios, y ama la palabra, que viene en un lugar, a los nietos. Lo mal que puede venir una abuela que está totalmente despistada. A la vez, un padre, una madre que sea igual que la abuela o el abuelo. ¿Sí? Que estuvo primero en su madre, perdón, en su abuela, luego en tu madre, y yo sé que en ti también. Tercera generación. Un móvil con Dios de alta tecnología. Estaba enchufada la abuela, estaba enchufada la madre y estaba enchufada el hijo y el nieto. Amén, con Dios, en serio, es así, tal cual. Y además salió un muchacho, Timoteo, destacado, ¿no? Y le viene de casta. Le viene, ¿no? Dice de casta le viene al cargo. ¿Es así? Impresionante este libro, impresionante. Pero había toda una familia, todo. Así que él dice, y todos con la misma palabra, con la misma fe, con el mismo Dios, y posiblemente también con sus problemas. Dice, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales ahora también viva por los profesores de la escuela dominical. Amén. ¿Hay aquí alguien que le enseñó a un profesor de escuela dominical la palabra? Amén. ¿Hay aquí alguien? Puede levantar la mano y decir, sí, a mí me enseñaron. Me enseñaron en mi casa, pero también me enseñaron en la iglesia, en la escuela dominical. Malo, peor o mejor, o no sé, pero me enseñaron la palabra de Dios. ¿Sí? En la escuela dominical. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Quiere usted un hijo sabio? ¿Quiere usted una hija sabia? O por lo menos potencialmente sabio o sabia, enséñale las escrituras. ¿Quiere tener usted un hijo libre? Una hija libre, enséñale las escrituras. Vívalas y enséñalas. Amén. En cualquier caso, usted habrá hecho el recorrido oportuno y conveniente. Y nunca será ninguna responsabilidad suya el de la desviación del otro. Amén. Es verdad. Yo lo creo. ¿Sí? Enséñale las escrituras. A veces nosotros le quitamos valor a la palabra. Y pasa algún incidente en la iglesia, siendo ellos niños, y nosotros vamos y nos cargamos los principios de las escrituras. Así los dejamos a ellos sin defensor. Y además a merced del enemigo y de todo espíritu de confusión. Refuerce usted la palabra. La palabra de Dios dice, quizás fulanito menganico ni tuvieron el acierto, ni la actitud, ni la conducta, pero la palabra es esta. Amén. Y ante la palabra todo el mundo decimos sí, Señor. Sí, Señor, es tu palabra. Amén. A veces nosotros le quitamos valor por incidentes que pasan. Así luego nuestros niños tienen sus argumentos, tienen sus cosas. Mire, no hay argumentos, hay una palabra de verdad, hay una palabra directiva de la palabra de Dios. Amén. Así que dé valor a la palabra. ¿Sí? ¿Me parece bien? Desde la niñez ha salido las escrituras, y hablando de un hijo libre, una hija libre, dice que enseña al niño, ¿cómo es? Enseña, ¿cómo dice el profesor? Sé que sabe más que yo. Y aún cuando fue mayor, no se aparta. Instruye, no dice enseña, instruye al niño. Amén, es lo que Timoteo había recibido. Dice, los cuales te van a ser sabios para la salvación. No sé, porque a veces nosotros queremos estudiar en los institutos y demás para hacer. Yo quiero conocer la escritura para mi salvación. No para ser pastor ni para ser nada de nada. Para salvarme, no irme al infierno. Perdón, no me ponga así. Porque lo que una cosa quiero es ir al cielo. Al infierno, donde será el llanto y el crujir de dientes y una conciencia que me atormente por la eternidad universal. Yo quiero irme por gracia al cielo. Amén. Por misericordia de Dios. Y las escrituras son para tu salvación.
Porque a veces, oh, total, si yo no soy nada en la iglesia, yo no soy líder, yo no soy, y parece como usted no tiene, no tiene ninguna responsabilidad, usted pasa de la escritura. Mentira, el diablo. Tiene que aprender a conocer la escritura para su salvación. Amén, ¿dice eso, Timoteo? Pero nosotros ahora dice, no, es que tienes que aprender mucho, tienes que conocer mucha escritura porque yo soy líder de ello. ¿Qué? Para mi salvación, lo dice así, ¿no? Para tu salvación. Dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y si el diablo, cuando tú estás estudiando la escritura, se pone ahí y dice, ¿a quién sabe quién habrá escrito esto? Tú respondes y dices, mi papá ha escrito eso. No. O inspiró para que otros escribiesen esto. Amén. Y no le salte la duda ni el temor. Esa es la palabra más fiable, más segura que usted puede encontrar. Dice, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así que de manera que no se mantenga en la ignorancia, salga de la ignorancia, salga del error. ¿Cómo evitar la ignorancia? Escudriñando las escrituras. Yo, para mí personalmente, aprecio todos los estudios, aprecio todos los institutos bíblicos, lo aprecio todo, pero ¿saben lo que más aprecio? Mi devocional con Dios. Cuando yo leo las escrituras, y no soy ni autosuficiente, ni un poco autodidacta, sí, pero no autosuficiente. Yo, como disfruto la palabra, es leyéndola y meditándola en mi casa. Amén. Yo he aprendido mucho porque Dios, y sin mentir el estudio nadie, el Hijo de Dios que lee la escritura. ¿Me entiendes? Y Dios me habla. ¿No? Hay una traducción que dice, Dios habla hoy. ¿No? Es una traducción, así se denomina. Así que cuando usted disfruta, ¿cuánto disfruta? Leyendo en su casa, meditando en su casa. ¿Disfruta que Dios le hable? Interesante. Eso es glorioso. Es como si usted estuviera con su padre y su padre le estuviera diciendo, hijo, esto, aquí te conviene, no te conviene, mira, hijo, esto, aquello, tal, y te da sabiduría y te hace comprender y entender en lo íntimo, en lo secreto. Amén. No solamente hay que orar en los secretos, sino también escudriñar las escrituras. Amén. Eso es impresionante. Y además, así que hay que evitarlo. Y la palabra de Dios forma a los mejores hombres y a las mejores mujeres para la obra. Amén. ¿Lo recibe? Amén. ¿Cuándo lo recibe? Amén. Es decir, ya estamos cansados. Claro, no se preocupe. Vamos a terminar. ¿Sí? Pero usted tiene un poquito de paciencia y un poquito de atención todavía. Sí, pues usted cierra sus ojos y Señor, yo te doy gracias, hermanos. En esta noche, gracias por la palabra. Gracias, Señor, por hablar. Señor, queremos ser hombres y mujeres. Señor, entendidos con inteligencia y sabiduría espiritual. Conociendo, Señor, tu palabra. Aprendiendo de tu palabra. Señor, no creemos que sabemos todo. Aún necesitamos aprender más y más. Señor, gracias por la palabra viva y eficaz. Señor, que tú has puesto a nuestro alcance. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie. Dile, Señor, con pasión yo quiero amar tu palabra. Yo quiero conocerte a ti. Señor, no quiero tener mi propia sabiduría, mi propio conocimiento. Dice que hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su final es de muerte. Ser sabio en tu propia opinión no es nada nuevo. Ser sabio conforme a la palabra es impresionante. Por eso yo no quiero desconocer, yo quiero conocer tu palabra. Yo quiero amar tu palabra. Yo quiero escudriñar las escrituras. No para sacar conclusiones
acerca de algunas cuestiones, sino para que yo pueda aprender más y más de ti, saber tu corazón, conocer tu voluntad, conocer tu propósito. Ahora prepara tu corazón para participar del pan de la copa. Dile, Señor, yo te doy gracias por el perdón de mis pecados. Yo te doy gracias por la vida eterna. Yo te doy gracias por haber tomado mi lugar en la cruz del Calvario. El castigo que yo merecía, Señor, tú lo sufriste para salvarme de la muerte, del pecado. Yo te doy gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, en esta noche, y dice la palabra que nos examinemos a nosotros mismos antes de tomar, de comer y de beber de la copa, comer del pan. Dice la Biblia que nos examinemos a nosotros mismos. Y ese examen no quiere decir que hoy no me encuentro, no lo tomaré. No, lo que Dios nos está llamando es al arrepentimiento, a reconocer que hay cosas en nuestras vidas que no están funcionando, que no son conforme a la voluntad de Dios y queremos dejar atrás, queremos abandonar y no renunciar. Yo tengo la oportunidad esta noche, tomando del pan y de la copa, recordando lo que Cristo ha hecho. Él vino a salvar, no vino a condenar. Por lo tanto, las puertas están abiertas en la reconciliación con Dios, en la reconciliación con tu prójimo. Las puertas están abiertas. La cruz y la muerte nos hablan de reconciliación, de Dios o el hombre con Dios, de Dios con el hombre. Aleluya. Señor, gracias por perdonar mis pecados. Gracias por tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Yo le voy a pedir a los hermanos para ayudar.